estamos jueves 29 de septiembre de este 2016 y justamente en estas fechas tan emblemáticas, porque son muchas fechas, no es nada más una, es que vamos a hacer un programa muy especial, bien interesante, porque resulta que arrancaron el 23, hace unos días, una semana casi, arrancaron las jornadas de la memoria y la resistencia aquí en Chihuahua. Y entonces le digo las fechas, porque el 23 de septiembre, que es una súper fecha emblemática en Chihuahua, porque es el aniversario del asalto al cuartel militar de Madera. En este año se cumplieron 51 años, ya pasamos el medio siglo, 51 años, y entonces el 23, en esa fecha emblemática, arrancan estas jornadas, pasamos por el 2 de octubre, que ya viene, y luego se sigue todas las fechas, y vamos a culminar hasta el 19 de octubre, pues una veintena de actividades, más o menos. Bueno, se me pasó, el 26 fue el segundo aniversario, una marcha, el segundo aniversario de la desaparición en Ayotzinapa. No tengo audio, sí tengo audio, ¿me lo cambio? Sí, me dicen que no tengo audio, así es que espero que se me oiga más mejorcito. A ver, voy a reiterar un ratitito. Estas jornadas, le decía, que arrancan el 23 de septiembre con esta fecha emblemática del aniversario al asalto al cuartel militar de Madera, luego el 26 pegadito, el aniversario número 2 de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa allá en Guerrero, que hubo una marcha el 26, y así nos vamos a seguir. Yo quiero que mi invitado y mi invitada nos den todas las jornadas y nos digan de qué se trata, y va a terminar hasta el 19, bueno, vamos a pasar por el 2 de octubre, que es el aniversario de la matanza de Tlatelolco del 68, y vamos a irnos hasta el 19 de octubre en estas jornadas intensas de la memoria y la resistencia. Bueno, para hablar de esto, yo quiero recibir aquí a dos personas, un invitado y una invitada, para que me ayuden a platicarle, a informarle a usted de estas jornadas, de qué se trata, y también para que reflexionemos sobre la memoria y la resistencia, porque es, digamos, lo que amarra a todas estas fechas emblemáticas, que me parece a mí que es como bien importante resaltarlo y explicarlo, ¿no? Y bueno, yo recibo con muchísimo gusto a Marisela Terrazas y a Rosalío Morales. Muchas gracias. Marisela, voy a decir lo que yo sé de ustedes, han de ser más cosas, pero lo que yo sé, lo que yo los identifico. Marisela, una líder o lideresa, sindical muy conocida y reconocida. Así es como yo te identifico, como una lideresa en Telmes, pero sindical, una mujer trabajadora, luchona, combativa en la defensa de los derechos de los y las trabajadoras. Así te ubico, y bueno, candidata de Morena y muy grilla, muy combativa, y Rosalío Chalío, maestro jubilado, y yo le digo a Jonjolí de todos los moles, porque es que tú y yo nos encontramos en todos los plantones y en todas las manifestaciones, no importa de quién sean, pero al que yo veo siempre en todas las manifestaciones es a Chalío, y él dice, oiga, compita, la veo siempre, entonces los dos nos vemos en las manifestaciones, él protestando y yo cubriendo todas las manifestaciones. Uno de los, yo siempre lo digo, de los compañeros activistas más solidarios y más entusiastas y más combativos de Chihuahua. Bueno, pues ellos dos, él y ella son quienes me acompañan hoy. Entonces, si quieren, tenemos video que vamos a ver sin audio mientras que yo tomé en el arranque de esta jornada el 23 de septiembre, lo vamos a ver ahí sin audio, mientras aquí Chalío y Marisela nos platican de qué se tratan estas jornadas. Quien quiera empezar, a ver, quien quiera, ¿de qué se tratan? Bueno, pues muchas gracias, Dora, por tu invitación, gracias por el espacio. Aquí una vez más estamos apostándole a recordar, apostamos a la memoria.
Desafortunadamente el sistema le apuesta al olvido, nosotros apostamos a lo que no sale en los periódicos, a lo que no sale en los libros de texto. Pues estamos aquí nosotros para recordarles a las jóvenes, a los jóvenes, que estos hechos ocurrieron, que nos siguen doliendo, que hemos organizado una faena muy extenuante, muy intensa, pero que al final de cuentas sí, con el compañero solidario de Chalío, ahí andamos llevándola a cabo de la mejor manera que podemos. Y pues bueno, se ha visto estas actividades desde el 17 más o menos, cuando empezamos a descubrir nuevamente nuestro Cerro Coronel con ese 43, que bueno, es un 43 simbólico, porque sabemos que en México nos faltan muchas y muchos más. Seguimos buscándolos, seguimos en la persecución de la verdad. Y pues bueno, aquí el compañero yo creo que ya tiene un poquito más de todo el calendario que hemos agendado. Ahí trae el acordeón, mira. El acordeón. Sí. Para esta lucha, este recuerdo de todas nuestras víctimas que nos siguen haciendo falta. Así es. A ver, échatela. No, bueno, pues es una jornada prolongada que abarca más de 2 semanas. Iniciamos desde antes del 23, justamente con deshiervar el 43 que ya estaba oculto en el Cerro del Coronel, pero de manera formal arrancamos el 23 de septiembre, recordando los 51 años del asalto al cuartel de Madera. Ahorita me referiría con más detenimiento a eso. El 24 hubo un taller sobre huellas de la memoria. El 26... Que están viendo esto de huellas de la memoria, es lo que estamos viendo en el video, esta exposición súper creativa, Sí. y súper interesante, que se hizo con estas huellas, porque son las huellas de estos zapatos, que son de verdad los zapatos de familiares de personas desaparecidas, con mensajes que pusieron en las huellas que hicieron, y ahí está la gente viendo esta exposición. A mí me pareció muy creativa, sí, y muy conmovedora. Muy conmovedora, exacto. El 26 realizamos una marcha mitin de la Adelita a la Plaza de Armas, y a pesar de la lluvia y a pesar del viento, fue bastante concurrida, fundamentalmente por normalistas rurales, no solo de las de Saucillo, vinieron compañeros de San Marcos, Zacatecas, de Teteles, Puebla, Tamazulapan, Oaxaca, en fin, llegaron. Eso es lo que hemos realizado. Se proyectará mañana un documental, Restos, Rostros, Rastros, de Eiji Fukushima. El 1 de octubre vamos a realizar un conversatorio, recordando el 2, porque el 2 vamos a tener una marcha mitin, vamos a tener una concentración en la Plaza de Armas, y el 8 de octubre vamos a conmemorar, a recordar juntas y juntos 49 años ya del asesinato del Che en Bolivia. Mira. Y luego siguen otras presentaciones de libros, mesas de análisis. Esto es lo que vamos a hacer en esta jornada. Pero de lo que yo quisiera referirme, tú me dices en el tiempo, lo del 23, tú ya escribiste mucho de eso. El 23 de septiembre es una epopeya que no queda constreñida solo a la historia regional, tuvo repercusiones nacionales. Fue la primera vez que una guerrilla rural se articulaba con un horizonte socialista. No quiere decir que antes no hubiera guerrilla. Rubén Jaramillo ya tenía tiempo luchando, alternando lucha legal con lucha armada, y tampoco quiere decir que no hubiera horizonte socialista antes en México. Los comunistas e incluso los anarquistas desde el siglo XIX estaban planteando una sociedad nueva, pero la primera vez en el país donde se juntó guerrilla rural con horizonte socialista fue en Madera. Los compañeros de Madera inauguraron eso. Tenían documentos. Tenían documentos. Por supuesto. Con ideología... Claro, socialista, indubitablemente. Y nosotros lo que queremos decir es que no eran unos simples tiratiros. Fueron compañeros que emergieron del movimiento social pujante en Chihuahua, de las luchas campesinas, estudiantiles, magisteriales, y avanzaron a la lucha armada. Ese es el enorme legado de Madera. Bueno, y el 26 de septiembre, tú lo has dicho, 2 años de la Noche Negra de Iguala. Déjame, antes de pasar a Iguala, sí, déjame, Marisela Chalío, detenerme tantitito en Madera, para escuchar a Alma Gómez. En el arranque de las jornadas, el 23 de septiembre, hubo un conversatorio
ahí en el Barzón, en las instalaciones del CEDEN, y participaron varias personas. Pero a mí me conmovió mucho la participación de Alma Gómez, que por primera vez yo la escucho, seguramente lo he hecho muchas veces, pero es la primera vez que yo así lo siento, que la escucho hablar como la hija de Pablo Gómez, uno de los líderes que muere en el asalto al cuartel de Madera, porque si bien Alma y toda la familia Gómez en Primeros Vientos han mantenido esta conmemoración históricamente todos estos años, y siempre hacen discursos y siempre van y siempre vienen y promueven libros y promueven películas, promueven todo. Pero en esta ocasión yo, Alma, la escuché en un discurso, me parece a mí muy conmovedor, más de, aún a la distancia, ¿no? Aún a la distancia me parece todavía doloroso, o no le había escuchado yo desde este dolor. Escuchamos a Alma Gómez en este audio que tenemos, si les parece. La memoria nos alcanza. Que iba a leer ahora en Madera, pero no fui, entonces me gustaría leer. En su infinita ignorancia y cobardía, que da el ejercicio autoritario del poder, ordenó no entregar los cuerpos de los guerrilleros a sus familias y sepultarlos en una fosa común. Si no hubiera sido así, Miguel estaría en San Bernardo Durango, Oscar y Rafael en Chihuahua, Pablo en Delicias, Arturo y Emilio en Anáhuac, Salomón y Antonio en Madera. Si no existiera esa fosa común, ¿dónde nos reuniríamos cada 23 de septiembre? El cuartel fue quemado tiempo después y destruidos todos los vestigios de su existencia. ¿Dónde nos encontraríamos las familias, sus compañeras y compañeros? ¿Dónde renovaríamos nuestra promesa de no cejar? Lo que pretendió ser una venganza contra los guerrilleros, sus familias y seguidores, a la postre se convirtió en una fortaleza. Con esa decisión se inauguró el monumento a la memoria, resistencia, dignidad y rebeldía más vivo y actuante que nunca. Ellos continúan con su presencia vigorosa en plantón permanente. Aún muertos, su fuerza es estar juntos, en la horizontalidad de la tierra, la que protege, la que da vida, la que nos iguala. Ellos nos recuerdan que las causas de su lucha, sus ideales y sus sueños siguen vigentes. En estos años hemos acudido a esa fosa común, a veces solas, rodeadas y encañonadas por los soldados. Otras veces en actos multitudinarios acompañadas de militantes de sindicatos, organizaciones, redes, movimientos. En estos años hemos acudido a esa fosa común a platicarles que los sobrevivientes vivieron gracias a la solidaridad y generosidad de las y los pobladores de la sierra. Siguieron organizados, crearon grupos guerrilleros, movimientos, comandos y dieron batallas. Algunos perdieron la vida con dignidad y valentía, otros están desaparecidos. Que después del asalto llegaron cientos de soldados, aviones, paracaidistas, cometieron injusticias y violaciones a los derechos humanos y se regresaron con las manos vacías. Nadie colaboró con ellos para delatar a los sobrevivientes y a sus compañeros. Que sus familias, a pesar de la represión, las amenazas, el destierro, vivieron y siguieron luchando con dignidad, renovando el recuerdo y la justeza de la alborada generosa y heroica de su sacrificio. En estos años hemos acudido a esa fosa común a comentarles que las tierras y
y bosques fueron entregados a los campesinos en decenas de ejidos y colonias en Chihuahua y el norte de Durango, que desapareció Bosques de Chihuahua y se creó el ejido El Arco, el más grande del país, que la tierra fue para quien la trabaja. Por años les permitió vivir y producir, hasta que las políticas neoliberales acabaron la propiedad colectiva. Los talabosques devastan la naturaleza. Las mineras llegaron a saquear, contaminar, depredar, y el crimen expulsa de sus propiedades a indígenas y campesinos o los somete a su control. Que al pueblo de Dolores, donde germinaron sus ideas y acciones, llegó una minera canadiense, que con el señuelo de que traería trabajo y progreso, con la complicidad de los gobiernos de todos los niveles, se instaló y explota a cielo abierto, considerada como la actividad industrial más depredadora y contaminante del mundo. Dolores desapareció. Hoy es un socavón. Sus amadas tierras por las que vierten la vida, los arroyos, ríos y mantos freáticos son contaminados por cianuro, que enferma a las personas, mata aves y ganado. En estos años hemos acudido a esa fosa común a expresarles que su acción despojó a los gobiernos priistas de la legitimidad que ostentaban como herederos de la Revolución Mexicana, la que conquistó el derecho a la tierra, al trabajo y a la educación. Ustedes acabaron con el mito del milagro mexicano al exhibir un mundo de pobreza, desigualdad, corrupción e impunidad que hoy crece y se profundiza. Que su ejemplo marcó el camino de la lucha social y armada por décadas. Su grito llegó hasta Guerrero, con las guerrillas de Lucio y Genaro. La idea de la revolución se metió en las entrañas de generaciones de jóvenes, quienes después del 2 de octubre del 68 y el 10 de junio del 71 dieron respuesta organizada y armada a la represión. Después, en Chiapas, el levantamiento zapatista de los más primeros, que declaró tener sus raíces en madera y ser los vientos del sur, nosotros los primeros vientos. Que estos años han sido de rebeldía combatiente, de organización y acción de las grandes coordinadoras y frentes nacionales, del movimiento urbano popular, de campesinos, de trabajadores de la educación, de sindicalistas, contra la represión, por las libertades, por la paz con justicia y dignidad, de vivos se los llevaron, vivos los queremos, Ayotzinapa vive, etc. Que abrimos cauces a la lucha democrática, surgieron medios de comunicación críticos e independientes, nuevos partidos políticos, las elecciones se perfeccionaron, hubo alternancia de partidos en los gobiernos que no trajeron nuevos horizontes para las y los mexicanos, hasta que todo volvió a ser como al principio, el autoritarismo y el control, la corrupción galopante, los negocios privados al amparo del poder público, el descrédito de la clase política, los partidos y las elecciones, el país entregado y doblegado frente al imperialismo saqueador. En estos años hemos acudido a esa fosa común a participar en que su acción provocó una luz de novelas, corridos, tesis, investigaciones, poemas, ensayos, novelas, documentales, carteles, etc. Que una vertiente literaria del alma abrió para las mujeres un espacio de reconocimiento a nuestra presencia en el desarrollo de la humanidad. Apenas estamos cumpliendo 63 años de que logramos el derecho a votar y a ser elegidos. Que las colonias de invasión de las ciudades de Chihuahua se llenaron con sus nombres en calles, escuelas, centros comunitarios, salones de actos, etc. Que ustedes nunca se imaginaron cuando hicieron sus documentos fundadores en una máquina de escribir usando esténciles y un mimeógrafo, que sus palabras, su historia, llegaría a otros ojos y oídos receptivos a través del espacio, a la velocidad de la luz, a lugares remotos e insospechados. Y esas nuevas formas de comunicación son uno de tantos vehículos para construir el otro mundo posible.
Es difícil medir con precisión las consecuencias de su ejemplo. Los procesos sociales son multifactoriales, en espiral, con avances y retrocesos. Lo que sí podemos decir es que a 51 años del intento de tomar el cielo por asalto, está más cerca la mano. Ahí está el discurso muy conmovedor de Alma Gómez en este arranque de las jornadas de memoria y resistencia. A mí me gustó mucho, claro. Por eso se los quise compartir y bueno, efectivamente a partir de ahí sigue la conmemoración de Ayotzinapa y de otras actividades, ¿no? Yo te decía, conmemoramos 2 años, es decir, no celebramos, sino recordamos juntas y juntos 2 años de la masacre en la Noche Negra de Iguala. Es un crimen de lesa humanidad, fue el Estado, de eso sí estamos seguros, porque, bueno, decimos varias cosas. 1, 2 nombres se articulan ahora para siempre con una cifra, Ayotzinapa e Iguala con el 43. 43 no es un número cualquiera en México. 43 sintetiza toda la tragedia del México contemporáneo. Las desapariciones, la miseria, la represión contra los normalistas, los maestros. Y lo lamentable de esto es que ese bestial crimen sigue impune. Es más, estamos como cuando empezamos. Sí. Los padres dicen, bueno, ¿qué se ha avanzado? Se han hecho denuncias internacionales, nacionales, locales, y el gobierno está inconmovible. Decimos, ¿a quién se protege? ¿Cuál es la cúspide en la cadena de mando que no quiere que se sepa la verdad? Por lo pronto hay algunas cosas que nos mueven a reflexión. 1, en esa zona de Guerrero es uno de los lugares del país donde una superficie mayor de estupefacientes se siembra, señaladamente amapola para la fabricación de heroína. Ahí hay grandes megaproyectos mineros, pero ahí confluyen cacicazgos feroces como el de los Figueroa del norte de Guerrero y en Huitzuco, y si por esto fuera poco, se articula con una lucha social muy vieja, desde Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Lucio fue alumno de Ayotzinapa. Lucio fue secretario general de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Entonces, vemos toda esa cauda y decimos, por ahí viene ese odio irrefrenable que el gobierno y la derecha fundamentalista tiene en contra del magisterio y en contra de los estudiantes de los normales rurales. Entonces, ¿a quién se estará protegiendo? ¿A algún jefe militar que estaba coludido con el crimen organizado? ¿Quién dio la orden? ¿Dónde están? Esas son las dudas que nos quedan. Otra fecha que vamos a recordar en los próximos días es el 2 de octubre. El 2 de octubre es un parteaguas en la historia de México, una lucha por las libertades democráticas. Para mi gusto, el 2 de octubre significa para Díaz Ordaz lo que el 26 de septiembre para Peña Nieto. Inició un declive pronunciado de ellos, una pérdida absoluta de legitimidad. El 2 de octubre, yo me acuerdo, fue de las primeras manifestaciones en que participé cuando yo llegué a la Normal el 68. Me tocó justamente eso. El movimiento había iniciado a finales de julio y bueno, terminó trágicamente en octubre, pero el 2 de octubre nos dice muchas cosas. Además fue un fenómeno mundial. De París a Berkeley, de Praga a México, la juventud se levantó en contra de las formas autoritarias de dominación. Y en México se iban a celebrar las Olimpiadas y entonces el gobierno pues quiso silenciar todo aquello y optó por la masacre. ¿Cuántos serían los muertos? ¿Quién sabe? Díaz Ordaz dijo más de 30 y menos de 40. Obviamente fueron cientos de muertos. Entonces ese es el 2 de octubre. El 8 de octubre se cumplen 49 años del asesinato del Che en Bolivia. El Che Guevara para alguna gente no significa grandes cosas. Para mi generación prácticamente lo es todo en la lucha por la revolución. Sintetiza lo más puro de los ideales, una voluntad enorme, una capacidad de cohesionar a otras gentes, una mística de la revolución, significa Ernesto Che Guevara, y tiene proyecciones mundiales, fundamentalmente en América Latina, pero queremos recordarlo por lo que significa
en este tiempo de neoliberalismo, en este tiempo de la lucha por una sociedad mejor, en este tiempo que nosotros decimos que es el tiempo de construir la mujer y el hombre nueva, despojado de cualquier tipo de egoísmo. Eso es lo que es el Che. Entonces por eso lo vamos a recordar, amén de otros asuntos como la presentación de libros y exhibición de documentales que te decía, pero esta larguísima jornada comprende estos, y entonces las fechas centrales son 23 de septiembre, 26 de septiembre, 2 de octubre y 8 de octubre. Así es. Marisela, 23 de septiembre del 65, 2 de octubre del 68 y más reciente 26 de septiembre del 14. 2014. Y pareciera, son fechas, lo que ocurrió en estas fechas son tragedias tan parecidas, ¿no? Tan parecidas. Por eso estas huellas de las jornadas de la memoria y de la resistencia, porque es que seguimos en resistencia, no se acaba, ¿no? Así es, y bueno, si bien es cierto que, como mencionabas al inicio, soy sindicalista, pues mi despertar, ¿verdad?, mi enojo ya públicamente es cuando en la actualidad estamos también devastando a nuestra juventud, robándoles contratos colectivos de trabajo, todas las contrarreformas que están implementando, que vienen asaltando a toda la población, robando la dignidad del pueblo mexicano. Y bueno, esto es lo que nos despierta así con tanto coraje, con tanta fuerza para emprender estas luchas, y parece mentira que lejos de que el gobierno empiece a comprender qué es lo que necesita su población, no, pues es un gobierno necio que se empecina a estar haciendo el ridículo, a estar evidenciando, dando muestras de que es incapaz de resolver la lucha del maestro, la lucha por las mujeres, con una condición más atractiva para las mujeres. Entonces ahí es cuando nace la conciencia de que tenemos que preservar estas memorias, porque yo de repente pues me pongo la camiseta del feminismo y luego después me quito la camiseta y acompaño a los maestros de Resiste, y luego con las chicas de Saucillo, que son unas jovencitas de las cuales hemos aprendido mucho, toda la sobriedad con que llevan a cabo su lucha, todo este acompañamiento. Y pues bueno, se da este fenómeno de hacer un conjunto de colectivos que estamos llevando esta jornada por la memoria y resistencia, que hay varias, o sea, que son varios sectores de la población. Ahí estamos maestros, están las chicas estudiantes, están colectivos como Iskra, somos varias, Red por la Participación Ciudadana, somos todos esos sectores que de cierta manera estamos dolientes de que se dé una equidad para nuestro país, que se recupere la dignidad para nuestro país. Y pues bueno, creo que ha sido una jornada extenuante, creo que es una jornada que vale la pena, creo que la población de mexicanas y mexicanos debe conocer todo este tipo de eventos que sucedieron y que nos van a traer dignidad para nuestra juventud, para nuestra niñez. Entonces en eso estamos recobrando. Estoy muy orgullosa de pertenecer a todos estos colectivos, porque también se manejan de una forma nueva, de una forma diferente, una forma muy horizontal, en donde todos los que podemos contribuir, como podamos contribuir, se toma ese apoyo, esa ayuda, y estamos llevando a cabo esta jornada muy atractiva. Históricamente siempre hay alguien, una o varias personas, o muchas, que se oponen al autoritarismo, que se oponen a las injusticias, que protestan por las injusticias y que hacen rebeliones siempre, históricamente. Esa es la razón por la que el mundo ha cambiado, porque siempre hay alguien que inicia, alguien que sigue, y luego se arman las revueltas, las protestas, las manifestaciones y a veces hasta las guerras o las rebeliones o las guerrillas, ¿no? Siempre es así y siempre será así, creo yo, a lo largo y ancho del mundo, por
todas las luchas sociales, políticas, son siempre en este tenor, porque hay sistemas, gobiernos, grupos en el poder, que a veces no nada más son los gobiernos, a veces es el grupo económico, el grupo eclesiástico, los grupos sindicales incluso, caciques, etcétera, que están en el poder y que ejercen un autoritarismo contra el resto, y alguien siempre se resiste, siempre se opone, siempre protesta. Posiblemente cambien las formas, posiblemente cambien las herramientas, como decía Alma, cuando les están diciendo a los caídos de madera, dice, pues si ustedes supieran que los documentos que escribieron en esas máquinas tan mecánicas, ahorita le dan la vuelta al mundo a través de internet, ¿no? Sí. Entonces, las herramientas cambian, las formas, pero la esencia no cambia, ¿no? La esencia es esta, que es la resistencia, creo yo, ¿no? Sí. Eso es. Por supuesto, aunque habría ahí que apuntar algunas cosas. ¿Quiénes inician esto? Los inician los pueblos. Sí. Es decir, no las grandes personalidades producen un cambio, sino que es el pueblo quien produce a sus dirigentes. Sí. Ese es el asunto. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando hay grandes necesidades sociales insatisfechas. Pues por eso son las rebeliones, por eso son las revueltas, por eso son las revoluciones. Y revisa la historia desde Espartaco hasta Arturo Gámez, Lucio Cabañas o Genaro Vázquez o el Che. Entonces yo digo, hay que estar muy atentos a ver esos fenómenos sociales, estos cambios. Padecemos infortunadamente en el país un gobierno de lo más negativo que haya, de lo más ignorante, de lo más insensible, ¿eh? Bueno, pues fíjate nada más lo que son las contradicciones. Peña Nieto queriendo evaluar a los maestros y confesó que no había leído más de 3 libros en su vida y además se equivocó al decirlos. Invita a Trump. O sea, va de pifia en pifia. Cuando nosotros veíamos a Vicente Fox decíamos, no podrá haber alguien peor. Y vino Calderón. Y dijimos, no puede haber alguien peor. Cuando tocamos fondo y llega Peña Nieto, entonces, bueno, ¿esto cuándo acaba? Lo que pasa es que estos son gobiernos títeres de las grandes corporaciones. En realidad no mandan. México es uno de los países mayormente colonizados en América Latina. Aquí hay una colonización económica evidente por las transnacionales, una colonización política. Las grandes decisiones no se toman en Los Pinos o en Palacio Nacional, sino en la Casa Blanca. No en la de la Gaviota, la Casa Blanca de los Estados Unidos. México es el país con más asesores militares en América Latina. Esta patria nuestra está concesionada más de una tercera parte a las mineras. Entonces tú dices, bueno, ¿qué nos está quedando de país? Por eso, como tú iniciaste, por eso se inician las revueltas, por eso se inician las revoluciones, por eso se inician las revoluciones. Y ha habido cambios de siglas en el gobierno. Se han alternado en el gobierno de la nación el PRI y el PAN. Ha sido lo mismo y cada vez peor. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es que debe haber una combinación aquí para superar esta noche negra terrible, donde se construyan autonomías desde abajo. Los pueblos decidiendo su propio destino, pero también quitar del timón de la nación a los que hoy los llevan al despeñadero. Yo creo que esa combinación de lucha desde abajo con quitarle el poder a los que hoy oprimen a la nación es la estrategia correcta, para mi gusto. Sí, y es que históricamente, efectivamente, quien se opone, quien se resiste, quien protesta, quien lucha, quien revoluciona, pues es la gente que no tiene poder, el pueblo, ¿no? Y paradójicamente es quien debería de tener el poder, pero bueno, es quien no lo tiene. Y por eso es más difícil, porque es luchar contra quien sí tiene el poder. Es difícil. La clave está, me parece a mí, y ha sido, los triunfos de estas protestas ha sido en función de qué tanta esta necesidad, porque obviamente hay necesidad, esta dificultad, esta pobreza, esta falta de derechos humanos, etcétera, etcétera, estas problemáticas que tanto también se hagan
qué tanto también se haga conciencia, es decir, qué tanto el pueblo, porque las necesidades y las broncas ahí están, ¿no? Qué tanto el pueblo abatir la indiferencia, reaccione, qué tanto deje la apatía, qué tanto deje la indiferencia y qué tanto alce la voz, ¿no? Sí. Ese es el chiste. Sí, fíjate, yo te comento, para mí fue algo así como una bofetada brutal cuando empezamos a decir, bueno, tenemos 4 vacantes para planta exterior. Planta exterior en Teléfonos de México son los chicos que andan en los postes con climas como los que tenemos en Chihuahua, y se presentaban aproximadamente 100 vacantes, 100 jóvenes por vacante, y luego los veías que no pasaban el filtro y los veías llorar, y eran jóvenes, unos, la mayoría, te estoy hablando del 95%, con licenciatura o ingeniería, otros con maestría y otros con doctorados. Llegaban maestros también a hacer el examen de Telmex, y yo así como que muy sorprendida, porque decía, ¿por qué esta población tan preparada quiere andar en los postes? Pues no es que quieran andar en los postes, es que les estamos robando el futuro a nuestros jóvenes tan preparados, y van por un contrato colectivo. Eso era por lo que iban, una seguridad de que no van a tener 6 meses a prueba, o les van a estar cortando sus contratos para no ejercer antigüedad. Entonces desde ahí fue donde me mueve la conciencia de decir, estamos mal en México, México está en llamas, y sí urge que hagamos un cambio, y la forma pacífica que podemos hacer es estarle mostrando al gobierno, al Estado, que no estamos conformes, que estamos conscientes de lo que está pasando en México, y lo hacemos caminando, lo hacemos en las calles, lo hacemos protestando, y nada más. Yo lo único que pidiera es que no nos hagamos indiferentes, que hay dolor, hay injusticia, hay suicidios por hambre, se aprovechan unos niñitos de otros, lamentablemente la niñez ha estado muy muy desvalida en todos estos tiempos, y no pensar nada más que estoy muy cómoda quejándome frente al televisor. Yo creo que es hora de que sí tomemos conciencia y salgamos todos a la calle a decir, sí nos faltan 43, pero son muchos y muchas más en México. Y a esto se le llama ser ciudadanía, ¿no? Claro. Que ese es el caminito. Claro. El apropiarnos de nuestros derechos. Así es, conocerlos. Defender nuestros derechos, respetar los derechos de otras personas también. Y bueno, tomarnos en serio esto de que nosotros, pueblo, podemos tomar decisiones importantes, ¿no? Que nos toca tomar decisiones, que tenemos una gran responsabilidad, asumir esta responsabilidad, defenderla y actuar en consecuencia. Esto no es tan fácil, Charlie. No, es muy difícil. Son procesos, ¿no? Es sumamente difícil, y debes de tener una visión global del país y del mundo y trazar una estrategia, por supuesto. Porque la derecha fundamentalista en este país y su gobierno, su estrategia es criminalizar al movimiento, acosarlo, aislarlo, enlodarlo y eventualmente liquidarlo. Esto es lo que ellos hacen. Sí. Y desde el campo popular debemos de tener una estrategia unitaria, que las luchas estén articuladas. Mira, en este país no hay un lugar donde no haya una resistencia, donde no haya una rebeldía, pero infortunadamente estas están aisladas. Esto no es posible. Tenemos que unir eso, se tiene que unir. La lucha de los pueblos indígenas, los zapatistas, las luchas sindicales, agrarias, magisteriales, un poco esto empezó a cambiar en el último año. El régimen tiene una estrategia de dominación que es una especie de pinza. Por un lado, las contrarreformas estructurales como la educativa, que tan mal le salió, y la represión abierta. Instrumentaron todas 11 reformas constitucionales, legales, laborales, de comunicación, fiscal y educativa. Decían que era la madre de todas las reformas, porque se enfrentaron a un sujeto social constituido desde hace decenas de años
y ahí están, todavía estamos los maestros luchando en la calle, algunos regresaron a las aulas y la mayoría, pero eso es. Entonces tenemos que, para poder hacer el camino justo a la liberación, trazar una estrategia correcta, y eso no es nada fácil, porque tenemos que luchar con muchísimas cosas. Por un lado, con el poder enorme de la oligarquía, pero por otro lado, con las miserias que aún hay en el propio movimiento, las envidias, los caudillismos, una serie de antivalores que afortunadamente el movimiento lo supera en la acción. Eso no se supera en una plática. Nunca se superará, solo en la lucha cotidiana, conviviendo con las gentes, aprendiendo y enseñando en el movimiento. Es la única manera de poder salir de esa circunstancia tan nefasta en que ahora está. Pero a pesar de todo, a pesar de las trabas, a pesar del oscuro de la noche, un nuevo mundo se abre paso. Eso hay que aprender a apreciar los brotes de lo nuevo, y sí hay cosas nuevas en este país desde el campo popular. Sí, porque además en estos procesos de protesta, de redes de distintos colectivos, también tienen que ser procesos muy horizontales. Claro. Porque luego hay corrientes, hay luchas también en contraparte, que son muy verticales, que tienen mucha efectividad porque son verticales a la hora de ir a combatir, etcétera. Pero el chiste de poder hacer de verdad una ciudadanía, un colectivo pensante, consciente, es que tiene que arriesgarse, aunque sea lento, a la horizontalidad. A veces se nos complica porque hay mucho caudillismo, ¿no? Pero la horizontalidad implica en que aún las personas que no tienen mucha voz, que son tímidas a la hora de participar en el activismo, aún se escuchen, ¿no? Aún se escucha. Sí, esto lo hemos estado llevando a la práctica y te comento, digo, muy satisfactoriamente, porque sí, de repente vemos que la compañera que asiste continuamente y es tímida para hablar, ahí empezamos a decir, ándale, te toca a ti, y es muy satisfactorio que la compañera diga, ok, sí voy, sí tomo la palabra. Y además, esos dogmas, llevarlos a la mesa y convertirlos en discusión, convertirlos en polémica, generar puntos de vista, porque si bien es cierto una brecha generacional de todos estos eventos del 68, del 65, pues bueno, ya nuestros jóvenes lo ven así como que muy alejado. Estas brechas generacionales se tienen que ir achicando, tenemos que estar compartiendo esas fechas con septiembre del 2014, empatarlas y decir, seguimos en pie de lucha, seguimos orgullosamente en esta resistencia, y como bien te mencionaba al principio, se le apuesta al olvido. Nosotros estamos apostándole a la memoria, y por ahí empezamos ahí como que a generar a lo mejor una agenda para empezar a difundir toda esta agenda que tuvimos de las memorias, de memoria y resistencia, para que todo aquel que quiera escucharlas, pues también por ahí en Casas Grandes nos decían, ¿cuándo vienen a mostrarnos algo de lo que traen? Entonces nos interesa que por lo pronto aquí en Chihuahua, todas las partes que quieran escuchar cómo estamos difundiendo esta memoria, pues ahí estar al pendiente de hacer esta difusión. Entonces sigue 1 y 2 de octubre. Son las siguientes fechas donde inviten el conversatorio está por confirmar la hora y el lugar, y la concentración para el mitin del 2 de octubre, un evento político cultural, sería en la Plaza de Armas a las 4 el domingo 2 de octubre. Domingo a las 4, Plaza de Armas. Y lo que te quería decir ahorita, mira, también como que una brújula para todo este proceso de liberación es que tenemos que oponernos a cualquier forma de opresión que haya. La explotación económica es solo una, pero hay opresión cultural. Una lucha que llevamos y que nos ha llevado a nosotros a cambiar es la lucha de las mujeres contra las visiones patriarcales, contra el machismo acendrado que existe en la sociedad y que se respira por todos los poros. Pero eso también vamos aprendiendo.
O sea, las mujeres se han ganado un lugar en las luchas sociales y tiene que ser no solo reconocidas, sino ser protagonistas de los cambios. Como una estrategia, yo les he hablado a los compañeros, es que debemos de aprender a develar los propósitos ocultos del régimen. Te dicen, reforma educativa para esto. No, tú tienes que ir a desnudar cuál es lo que quieren en realidad. Otra cosa que nos ha faltado, y que afortunadamente como un medio como este lo vamos superando, es saber comunicar las cosas. Sí. Y lo otro que es sumamente difícil, construir nuevas relaciones sociales en cada combate, de fraternidad, unas relaciones donde todos y todas seamos iguales o tengamos las mismas posibilidades. Esto es muy difícil, incluso en países donde se ha derribado a la burguesía, les cuesta mucho esto. Porque bueno, construir nuevas relaciones es otra cosa, es muy difícil, aunque hayas derribado, aunque hayas expropiado los medios de producción, tenemos que tener una nueva ética libertaria. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece a mí, por eso, justificable, explicable y justificable estas jornadas. Claro. Como decía Marisela, el mantener vivas las luchas, ¿no? Así es. Y es que se van sumando las luchas, Sí. ¿no? Estas fechas las mencionamos y bueno, las recordamos porque están muy juntas. Toca que caen entre septiembre y octubre y las juntan. Pero pues faltan muchas fechas, ¿no? Así es. Muchas fechas emblemáticas que podríamos, yo creo, agarrar todo el año y estar permanentemente recordando en distintas jornadas. Pero estas tienen que ver mucho, sobre todo la 23 de septiembre, tiene que ver mucho con Chihuahua y quizá por eso es que toma sentido, toma sentido las jornadas, ¿no? Estas luchas del otoño de 2016. Sí, ¿no? Pues estas jornadas, porque es toda una jornada muy amplia, donde a mí me llama la atención, involucra jóvenes. A mí me parece que también eso es como alentador, es esperanzador, que a las que he ido, a las presentaciones que he ido, estoy encontrando jóvenes, ¿no? De todas las edades, algunos muy jovencitos, otros no tan jovencitos, pero sí joven. Es decir, sí yo sí distingo ya en Chihuahua una generación, una nueva generación de hombres y mujeres que están en esta lucha o en estas luchas, en estos colectivos, ¿no? Sí, se sienten plenamente identificados, les gusta conocer, les gusta saber y participar, que es lo más importante. Te preguntan ávidos de qué es el empoderamiento, qué la equidad, y ahora vamos a esta reunión para saber qué podemos aprender de las personas. Y sí, ya en estos tiempos, de repente todas somos mujeres, incluyendo aquí al profe, todas somos mujeres, después todos somos trabajadores, todos somos Ayotzinapa, porque sí, ni una lucha aislada más. Yo creo que como México digno no se pueden ya estar excluyendo luchas, tenemos que crear frentes, tenemos que crear colectivos para que ya esto sea una demanda nacional, que ya no haya una lucha aislada más, todos somos maestros. Así es. ¿Con qué vamos cerrando? No sé si alcancemos todavía a escuchar un cachito del discurso de Nitia en el arranque de esta jornada que tenemos ahí el audio. ¿Quieren que lo escuchemos tantito? ¿No? Órale. El audio de Nitia, si nos hacen favor. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor. Ni para enamorar a una le servirá. ¿Para qué hacemos historia? ¿Para quién? ¿Qué historizamos? Con reflexionando sobre
la filosofía de la historia ofrece una idea más o menos así. Dice, el concepto fundamental de la historia es el tiempo, y una forma de tratar de explicar el flujo del tiempo es como el agua de un río. Entonces, si el tiempo es el agua que fluye en un río, ¿qué hay a la orilla de ese río que permanezca inmóvil para poder comparar algo que sí se mueve como el agua? En el mundo que conocemos no hay absolutamente nada que sea inmóvil. Absuelvo a Hollywood de responsabilidades de ahora en adelante, ahí van mis ideas. En nuestras propias vidas somos nuestro referente del paso del tiempo. Lo que sabemos, cómo lo sabemos y lo que buscamos saber también están marcados por el tiempo y por las cosas que en él ocurren. Lo que compartió ahorita Alma es precisamente esto, no nos pusimos de acuerdo, pero cuando ella dice que en ese monumento en madera han ido a decirles que también las mujeres del ASBA, que la participación de las mujeres, esa mecha que prendieron el 23 de septiembre de 1965 también prendió para eso, eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué 1965? Sigue siendo 1965. De eso no cambia. Quienes cambian son quienes lo están interpretando, quienes lo estamos interpretando. Y cada nuevo año le decimos cosas diferentes. Después del 2014 le estamos diciendo cosas diferentes a quienes eran normalistas y estuvieron ahí. ¿Sí? Cambia esto. Ahora bien, ¿para qué nos reunimos en una conmemoración cualquiera que sea esta? ¿Qué afanes nos unen? ¿Cómo se ven logrados mientras nuestras reuniones transcurren? Al hablar del 23 de septiembre de 1965 a 41 años de lo ocurrido, por ejemplo, reunirnos me parece que es uno de los éxitos de estas conmemoraciones, pues es constantemente el presente el que me pregunta al pasado. ¿Qué le queremos preguntar ahora al mismo 1965? Este no ha cambiado, pero la sigue. Este es un cachito de uno de los discursos, porque fueron varias personas, ¿no? Pero vamos cerrando, porque nos quedan 3 minutitos, ¿no? Bueno, pues yo nada más agradecer a todas, a todos, apostémosle a la verdad, apostémosle a la justicia, apostémosle a la memoria, y que esto no sea una lucha aislada más, que todos nos podamos acompañar para exigir, conocer y difundir, respetar nuestros derechos. Bueno, yo diría que nos congratulamos de que haya jóvenes participando en el movimiento, es una nueva generación, ahí dejamos esperanzados la estafeta. En Chihuahua empezó a cambiar esto, cuando menos a manifestarse más masivamente a partir del movimiento Yo Soy 132, Sí. Impugnando a Peña Nieto justamente, en el 2012, y todas estas jornadas tienen como objetivo que la memoria y la resistencia no sean sepultados bajo montañas de olvido e indiferencia. Y yo siempre quiero recordar, y finalizo casi siempre mis intervenciones con las legendarias palabras del Che: hasta la victoria siempre. Sí, y yo creo también que esta tragedia de Ayotzinapa sí despertó conciencias, rebeldías, despertó protestas, yo creo como añoranzas también luego de justicias. Siento que despertó muchas cosas entre mucha gente, pero particularmente jóvenes. Claro, salieron de su letargo decenas y centenares de miles de gentes que protestaron en las calles. Ayotzinapa sintetiza tanto lo negativo, porque destapó la cloaca del régimen, pero la luz, lo lumínico, que es el heroísmo enorme de los jóvenes y de los no jóvenes, que dicen que es necesario cambiar esto por propia sobrevivencia ya. Sí, porque no hay, yo creo que nadie que no visibilice, que no se haya enterado de la desaparición de estos 43 estudiantes y que no se indigne. Que no diga, bueno, pero es que el gobierno no me está convenciendo, no me está explicando de manera convincente qué pasó. Pasa un año, ya pasaron 2, y a mí no me queda claro qué pasó.
convence. Más allá de que se haga justicia, es que ni siquiera me informa bien qué pasó, menos puedo yo esperar que se haga justicia. Y entonces si es esto que tú dices, Chalío, es esto que dicen, si eso les pasó a 43 puntos, a mí solo, ¿qué no me puede pasar? Claro. Y no se hace nada, ¿no? Lo aberrante de esta historia es que ya existen documentales como el de Mirar Morir, muy, muy gráficos, muy, muy evidentes, que ya están siendo visibilizados en todo el mundo. O sea, ya todo el mundo sabe más o menos dónde está la verdad, dónde está la justicia, y el gobierno sigue necio en premiar a los dirigentes de estas investigaciones en otros puestos, en tratar de ocultar la verdad. Y esto pues es realmente aberrante. ¿Qué nos está esperando? ¿Qué sigue? Entre menos me explique el gobierno, yo pueblo, lo que digo es que si no me de que el gobierno sabe qué pasó, sabe, pero si no me lo quiere decir es pues porque no le conviene decirme, porque debería haber sido, porque debe de ser tan grave, claro, y debe de estar protegiéndose, que no me lo quiere decir. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Maricela. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nos estaremos viendo en la próxima. Muchas gracias a todo el personal técnico que hace posible la transmisión. A Dani, muchas gracias, Dani, en el camareo. Allá adentro, a Jaime, a Alan, muchísimas gracias a Paola. Un saludo a Paola del CEDEM, que tiene a su papá enfermito. Un abrazo, Paola, en la producción. Quédense con Alan, que ya llegó en la siguiente transmisión aquí. Luis Carlos, perdón. Dije, Alan está ya en cabina, el pobre que va a ir allá al noticiero. Quédese con Luis Carlos, que ya llegó, lo vi pasar allá encarreradísimo a darse el último toque, pero ya está listo para la... Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir